Buenas tardes, mi nombre es Marcela y estoy aquí para exaltar el nombre del que es, del que era y del que ha de venir. Y justamente estoy en obediencia al Señor porque Beverly me dio una palabra que fue Jeremías 31:10 y dice algo así como, hay una pregunta que dice, ¿y no van a proclamar a las naciones de las maravillas que yo he hecho? Y digo, Señor, sí, aquí estoy y toda la gloria sea para Él. Y justamente, Señor, mi oración es, Espíritu Santo, que mis palabras, Señor, mi testimonio y lo que has permitido en mi vida, Señor, sea de consuelo, de edificación, Señor, tal vez de aumento de la fe de alguien, Padre Celestial. Yo te doy gracias por este momento y qué privilegio, Señor. Toda la gloria sea para ti. Renuncia a creer que soy yo, que es mi perspectiva, que es mi razonamiento, Señor, sino que se trata de tu propósito, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues en este caso justamente traigo pequeñas revelaciones de mi proceso que me han permitido continuar de una forma un poco más especial. Entonces quiero hablarles como de esas cosas puntuales, pendientes, que el Señor hasta hoy me ha permitido vivir y justamente honrar a mi esposo, porque gracias a que Él fue el instrumento que el Señor usó para redención, para santificación de mi vida, pues es que estoy aquí y por la gracia del Señor. Entonces, gracias a Dios por Él y por mi familia, por mi matrimonio. Y bueno, pues empecemos. Todo comienza justamente el día que mi esposo me dice que desea divorciarse, porque lo hace el día de nuestro aniversario de bodas. Y él mismo prepara una cena justamente al frente del mar. Nos fuimos a otro país a celebrar nuestro aniversario y él prepara una cena romántica con pétalos, con vino, el mar al frente, y en medio de la cena él me dice, ya no más, llego hasta aquí, me quiero divorciar. Y pues justamente eso fue un proceso en donde yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que a uno le armen una cena de despedida? Y eso fue bastante difícil porque yo viví con mi mamá el proceso de su divorcio, del divorcio de mis padres. Yo tendría meses de nacida cuando ellos se divorcian y vi a mi mamá sufrir años de dolor, de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, y dije, ahora yo estoy repitiendo la historia, o sea, ahora estoy entrando en mi proceso. Entonces, ese episodio duré 3 años para poder perdonarlo. Pero el día que vino revelación a mi vida, fui completamente libre. Y es que un día mi pastor justamente estaba hablando de sanidad interior. Y él dijo pues que el Espíritu Santo nos trajera revelación del momento más doloroso, de ese cuadro más doloroso, y automáticamente yo me fui a ese momento y escuché las olas del mar y me acuerdo de los colores y todo el proceso que había sido pues traumático. Entonces en ese momento él dice, inviten a Jesús a ese cuadro. Y yo veo que Jesús entra a la escena y le digo, no puedo perdonar, me cuesta perdonar este momento. Y escucho claramente a mi oído que dice, yo mismo lo mandé a que preparara la cena, porque quiero que sepas que así es que se adereza mesa delante de tus angustiadores. Y yo quedo, oh mi Dios, y me quebranto y empiezo a llorar. Y le digo, Señor, qué increíble. Yo ni siquiera había reconocido a Jesús como mi Salvador en ese momento, cuando Jesús mismo le estaba declarando a las tinieblas que yo y mi casa serviríamos al Señor y que así se aderezaba mesa delante de esos angustiadores que creen que pueden acabar con mi matrimonio con propósitos eternos, y no es así. Y eso cambió toda la perspectiva. Pude perdonar el momento, pude perdonar a mi esposo por haber hecho eso, pero lo más increíble es como si hubiera desbloqueado algo en mi mente. Y justamente después de ese episodio, yo no soy de la ciudad en donde vivo ahora. Aquí en la ciudad prácticamente solo tenía a mi esposo.
Y pues en ese momento decido justamente esperar un tiempo, que ahí pasaron muchos milagros, pero que ya luego les contaré. Decido esperar un tiempo y mi esposo regresa como a la semana que se va. Él regresa y pues yo no estoy dispuesta, yo no tengo a Jesús en mi corazón y entro en condenación, obviamente eso no prospera, y decido irme para donde está mi mamá, la ciudad donde está mi mamá. En mi época universitaria yo vi un aviso que decía se arrienda habitación y era una señora y yo tomo en arriendo esa habitación cuando estaba pues en la universidad, y esa señora tenía una hija, nos hicimos muy amigas y ellas conocieron desde el primer momento de noviazgo que yo tenía con mi esposo. Y justamente compartíamos navidades, ya ellas llegaron a la ciudad donde actualmente vivimos con mi esposo, bueno, y compartíamos almuerzos y todo. El caso es que ella me dice, los estoy pensando mucho, quiero invitarlos a almorzar. Y pues yo ahí ya me quebranto y le digo, no, ya todo se dañó, ya acabamos, pasó esto y le cuento. Y ella me dice, yo solo sé que hay un Dios que hace milagros. Y me envía la película de Cuarto de Guerra. Y wow, eso es como si un velo se hubiera quitado de mis ojos. Y empiezo a llorar y le digo a mi mamá, mamá, yo sí cometí un error. Y es que yo no invité a Jesús a mi matrimonio. Y las dos quedamos impactadas. Al otro día yo tomo una silla, la pongo al frente y le digo, Jesús, siéntate. Yo de oídas en mi adolescencia yo lo había oído, pero pues asistía a una iglesia cristiana, pero pues pues obviamente no había tenido un encuentro cara a cara con Jesús. Y en ese momento le digo, ya dañé todo. Se dañó mi matrimonio, no tenía trabajo, dañé mi trabajo también. Hice todo mal, tomé malas decisiones. Pero, ¿qué quieres de mí? Y cuando yo le digo eso, yo siento un peso de gloria en ese cuarto y yo siento que él se sienta al frente mío y me dice, nunca me fui, aquí estoy, aquí sigo. Y ya entra convicción de pecado, le pido perdón, es mi mayor momento, ese primer encuentro cara a cara, ahí y ahí empieza todo el proceso. El Señor me devuelve para la ciudad en la que estoy y justamente me devuelve a la casa, al apartamento donde vivía con mi esposo, y ahí empezamos como roomings, uno en un cuarto y el otro en el otro cuarto, y empezamos a convivir y ese fue el momento en donde el Señor me enseñó a perdonar 24/7. Perdón, perdón, al momento que iba trabajando en mi sanidad, con los procesos que tiene mi iglesia, al momento de que iba trabajando sanidad interior con Inspira. Y bueno, el caso es que fue una época espectacular, de claramente mucho horno de fuego, pero mi esposo dijo, aquí algo está pasando, aquí en la casa hay algo diferente. Y yo le dije, sí, es que yo entregué mi vida a Cristo. Y en esos momentos sale a la luz que mi esposo estaba viviendo procesos de ansiedad y depresión. Me enteré justamente de que había tenido 3 intentos de suicidio mientras yo no estuve. Y fue muy difícil, pero él logró experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque cuando él tenía sus ataques de ansiedad, él me permitió orar en varias ocasiones por él y él sintió al Espíritu Santo. Además de que vio milagros de provisión, bueno, muchas cosas, mi cambio, muchas cosas. Pero, bueno, hay algo que se me olvidó mencionar y es que la primera OM con la que se fue, pues yo nunca volví a saber nada de ella. Luego llegó una segunda OM con la que ya él decide irse completamente. Él me dice un día, necesito que nos repartamos las cosas porque necesito esto, 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 esto. Y el Señor me dijo, tranquila, suelta, entrega. Y yo, bueno, sí, como tú quieras, dale, repartamos. Yo me fui a visitar a mi mamá. En ese momento el Señor ya me había abierto una puerta de empleo que definitivamente el Señor sabe lo que necesitamos,
porque esa fue la oportunidad para trabajar mi carácter, mi orgullo, mi ego, pero yo encontré en esta empresa una familia y eso fue demasiado importante en el proceso. A pesar de que tal vez no tienen la misma convicción de que Jesús exista como yo, pero wow, el Señor ha hecho maravillas allí. Y entonces me voy a visitar a mi mamá y cuando regreso justamente, pues ya no había nada en el apartamento, ya estaba vacío, eso fue difícil. Pero lo realmente difícil vino después porque mi esposo, nosotros tenemos un perrito y mi esposo me dijo, quiero a mi perro. Y el Señor me lleva literalmente como a entregarlo sobre el altar y decir, Señor, esto se trata de tu plan, no del mío. El día que él viene a recoger al perro, viene con la mujer extraña y me la presenta. Dice, mira Marce, ella es mi novia. Claramente como que todo se me detuvo a mi alrededor, pero el Espíritu Santo es impresionante porque yo la volteo a mirar y le digo, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi nombre es Marcela. Y cuando yo le doy la mano, yo siento que se rompen cadenas. Y digo, Señor, no sé qué está pasando. Me devuelvo, literalmente me tiro al piso y le digo, ya no hay nada. Ahora sí, hay huesos secos. Ahora sí, Señor, haz tu plan. Ahora sí, Señor. Pero en ese momento cuando yo me rindo, mi fe se aumenta como el triple. Eso fue como si se hubiera prendido una llama por dentro y digo, Señor, aunque oscura esté la noche, Padre Santo, entre más oscura, entre más imposible, más grande será su gloria. Y en ese momento, por gracia del Señor, viene a mí una prédica justamente donde aprendí que mi proceso tenía que alinearse a las profecías venideras, porque pues nuestra esperanza como cristianos es que Jesús vuelve. Y el Señor me lleva justamente a esa revelación de decir, no se trata del pródigo, no se trata de que vuelva a casa, no se trata de la restauración matrimonial, sino se trata de que te estoy invitando a ti y a tu familia a contribuir con el plan de salvación. Y empiezo a clamar por una profecía, no una profecía que me diga alguien, sino una profecía bíblica. Y el Señor en su misericordia me da Isaías 49:6. Y literalmente lo tengo escrito y dice, la familia y los apellidos, yo el Señor ahora los pongo como luz para las naciones a fin de llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Y le digo, Señor, yo me aferro a esto. No se trata de un plan simple, se trata de tu plan y de tus pensamientos que son más grandes que los míos. Así que me alineo a eso y entro a mi devocional a Isaías y no solo leía Isaías, sino que empezaba a vivir Isaías. Entonces todo lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, yo lo empecé a vivir. Y justamente fue impresionante porque yo decía, Señor, ¿y hoy qué va a pasar? Y el Señor justamente profetizó, como dice Isaías 31, él dice que efectivamente porque porque el pueblo había puesto su confianza en el faraón y en Egipto, pues él los iba a exiliar y que volvieran allá y pues iban a pasar humillación, vergüenza. Además de eso se les iba a quitar la provisión de agua, de comida, iban a estar muy mal. Y yo dije, bueno, Señor, pero es que yo no veo que eso esté pasando, o sea, yo veo algo totalmente diferente. Aquí hay lujos, aquí hay viajes, aquí hay dinero, aquí hay trabajo, eso no está pasando. Pues el Señor cuando dice, lo hace, porque es palabra de Dios. Y efectivamente empezó a pasar. Mi esposo toma la decisión de irse a otro país, poniendo su confianza en personas que le habían prometido esta vida y la otra, y se estrella con esa realidad de que no es así. Y a consecuencia de eso, esta relación con la mujer extraña se acaba. Yo tengo que ir a recoger las cosas que ella misma había venido a sacar de mi casa, abriendo mis closets, mi cocina y todo lo demás. Yo tuve que ir a recuperarlas. Y fue increíble porque tuve que tener un encuentro con la mamá de la mujer extraña y literalmente ella me recitó
un versículo bíblico. Dijo, de repente esto se acabó. Y el Señor lo había dicho, de repente esto se derrumbará y quedará polvo que no sirve para nada. Y yo decía, Dios mío, esa señora está diciendo lo que yo había leído en mi devocional. Yo no lo podía creer. Y recordé que en estas oraciones de madrugada con Inspira, yo le decía, Señor, dame el privilegio de ver con mis ojos y oír con mis oídos de tus maravillas. Y cuando me enfrento a eso fue un wow, Señor, tú escuchas nuestras oraciones, qué impresionante. Ahí se acabó eso, mi esposo estaba en otro país, pero a consecuencia de que todas las puertas se le cerraron, lo robaron, él terminó durmiendo en la calle sin dónde ir al baño, sin qué comer, sin una cobija donde arroparse. Le robaron todo, el dinero, el celular, todo, y nos quedamos incomunicados con él. En ese momento yo ya llevaba 3 años sin hablar con mis suegros, y a consecuencia de lo que está pasando nos volvemos a contactar y les digo, es momento de orar. No hay nadie, no existe nada que pueda salvar a mi esposo sino Jesús. Y en ese momento yo les digo, no sé ustedes, pero yo tengo un grupo donde intercedemos por la vida de mi esposo, y nos reunimos a las 8 de la noche, aquí está el link. Ustedes verán si se conectan, si se reúnen o no. Y yo terminé de ahí y sí, efectivamente con mis compañeras, que las honro y doy toda la gloria a Dios por ellas y sus vidas, por esa disposición que tuvieron. Yo les escribí y les dije, miren niñas, mis suegros se van a conectar, tal vez sí, tal vez no, por favor apóyenme, este es el link. Cuando entran ellas y empezamos, y entraron mis suegros. Y efectivamente esa noche fue sobrenatural, porque pues ellos hacen su oración de fe, ellos proclaman a Jesús como su Señor y su Salvador, y al final de la oración, después de lágrimas, después de muchas cosas, ellos dicen, llevo más de 37 años trabajando en la Iglesia Católica y nunca había sentido lo que sentí hoy. Y ya todos nos quebrantamos, empezamos a reunirnos a orar 3 veces por semana. Ellos saben, justamente empiezan a entender un montón de cosas. Ellos no sabían que yo estaba orando por restauración, entonces se enteran, empiezan a apoyar el proceso, se rompen maldiciones generacionales. Bueno, eso fue sobrenatural. Y mis compañeras de milicia, ahí, firmes. Entonces justamente tomé unos screenshots de las reuniones para tener el testimonio de que eso sucedió, porque a veces cuando trato de olvidarme voy a eso que tomé y digo, no, esto es real, el Señor vino a instaurar su bandera de salvación en mi casa, y Él viene no solo por mí ni por mi esposo, sino por mi familia entera, por generaciones enteras. Y justamente en ese proceso el Señor, bueno, nos terminamos incomunicados con mi esposo, 2 semanas de no saber de él, si estaba bien, si no estaba bien. Mis suegros ya estaban demasiado desesperados, querían vender cosas para comprar tiquetes e ir a buscarlo, y decíamos, pero ¿por dónde vamos a empezar? En la morgue, en los hospitales, la embajada. Eso fue un proceso demasiado difícil. Pero el Señor en su misericordia me recuerda una promesa que me dio, que está en Jeremías 24:4, y me la dio 1 año y medio atrás, y yo no la entendía, pero pues ya luego todo cobró sentido, y recuerdo que yo le puse la fecha y le coloqué familia y la subrayé. Y la promesa justamente dice que Él los exilió a Egipto, pero que Él mismo haría que regresaran a su país, y que los vería como higos buenos, los plantaría y no los arrancaría, y que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Yo dije, ya, aquí fue, miren la promesa que el Señor me había dado en el año 2023, así que anclémonos a eso, y empezamos a clamar por misericordia. Y bueno, efectivamente el Señor cumplió, el Señor devolvió a mi esposo a este país, y pues lo devolvió con vida,
con salud dentro de lo que podía caber. El caso es que uno a veces se imagina que las cosas son a nuestra manera y me encantaría decirles que él regresa a casa, que el pródigo regresa, que se restauró completamente mi matrimonio, pero no, los planes del Señor son mucho más grandes. Y es que pues ahí comprobamos lo que dice su palabra, y es que los que confiamos en Él, todo nos ayuda bien. Y lo que Él tuvo que pasar, el precio que Él tuvo que pagar, sirvió para la salvación de mis suegros, para que mis cuñados también vieran, en algún momento ellos llegarán. Y justamente me entero y aparece alguien nuevo en la cena. Yo siempre le digo a las personas que les cuento mi testimonio, y les digo, esto es una serie. No sé en qué temporada voy, no sé qué capítulo es, pero el que la crea y el que la escribe sí sabe. Y él sabe cuándo meterle adrenalina, cuándo colocarle ese suspenso. Él lo sabe muy bien. Y fueron momentos de adrenalina que uno dice, ¿qué? Pero aparece la primera mujer extraña dentro de la escena. Y ella deja todo aquí en este país, renuncia, vende cosas, compra tiquetes para irse al país donde estaba mi esposo, y pues creían que podían iniciar una vida juntos. El caso es que cuando yo no sabía, pues yo no intercedía por eso porque pues yo no sabía, pero cuando ella llega al otro país la deportan y no la dejan pasar. Y gracias a que no la dejan pasar, pues mi esposo regresa a este país. Y pues efectivamente ellos están juntos, pero ha sido un reto, ha sido un Señor, ¿qué más falta? Pero seguramente faltan muchas cosas porque sus planes son más grandes, pero cosas en él, en su proceso, y en mí, en mi sanidad. Y justamente quiero compartirles, y eso fue pues una de las tantas revelaciones, de que a veces creemos que es a nuestra manera, pero el Señor tiene unas formas demasiado creativas para hacer sus cosas. Y en ese proceso también llega otro episodio a mi vida, y es que cuando Beverly cuenta su testimonio, ella cuenta que su esposo pasó hambre con la mujer extraña. Y recuerdo yo haberle dicho al Señor, Señor, si tal vez eso pasa, dame el privilegio de poder ayudarlos. Y cuando mi esposo retorna aquí a esta ciudad, él pues viene de nuevo por sus cosas porque claramente las necesitaba, y cuando las viene a sacar otra vez, yo tenía allí un mercado destinado para otra cosa que no había podido gestionar durante casi 2 meses y estaba guardado. Incluso yo lo había necesitado, pero dije, no, eso es para ese fin y no lo puedo gastar. El caso es que cuando él me dice, ya voy a ir por mis cosas, automáticamente el Señor me dice, dale el mercado. Y le digo yo, mira, discúlpame el atrevimiento, no sé en qué proceso estás, no sé lo que estás atravesando. Yo te puedo pedir el favor que en el cuarto hay esta bolsa con este mercado, eso es para ti, lo puedes llevar. Y automáticamente yo me quebranté porque yo decía, Señor, no lo puedo creer, de verdad. Claramente yo sabía que el mercado era para los dos, y él dice, no puedo creer, mi esposo me dice, no puedo creer que tú estés haciendo esto. Le digo, no, es que no soy yo, es que Jesús ya te había guardado ese mercado para este momento. No se trata de mí, se trata que Él te guarda y Él te cuida. Y eso fue impresionante. Y ahí se desbloqueó otro nivel de decir, Señor, tú la amas demasiado a ella, tú la quieres salvar y la quieres rescatar de donde ella está. Y así lo creo y así lo confieso. Y pues efectivamente ya luego, de nuevo, justamente, mi perrito está de nuevo con él. Pero hay algo muy importante, y es que el Señor me dio Jeremías 50, 17 y 18. Y allí dice que el rey de Asiria oprimió al pueblo y que ahora es Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Pero que así como se terminó Asiria, así mismo terminará con Babilonia. Así como acabó con la primera mujer extraña, con la segunda mujer extraña,
así va a acabar con esta primera. Y no acabar de que ella la vaya a destruir, no, de que se va a acabar el adulterio, de que ya no va a haber más adulterio generacional en mi familia, de que va a acabar con el pecado, con las maldiciones, con la enfermedad. Porque es que justamente el Señor dice en su palabra que hemos sido ungidos por medio de ese Espíritu Santo para traer libertad a los cautivos. Y ella es una persona que está cautiva junto con mi esposo. Así que yo proclamo libertad para ella y para mi esposo. Y pues justamente durante ese proceso ha sido difícil tratar de comprender los planes del Señor, pero ha sido demasiado sobrenatural, tal vez es la palabra como que se me viene para describir, que yo le decía al Señor, yo amo el proceso en el que me tienes, o sea, definitivamente para esta hora tú me has elegido, porque mi vida no tenía sentido, mi vida no tenía adrenalina. Yo todos los días me levanto como, Señor, ¿y qué hay hoy? ¿Cuál será el reto de fe? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y ver su fidelidad día tras día, en donde tal vez el escenario fuera muy diferente, o tal vez el día a día pudieran pasarme muchas cosas, pero su fidelidad es impresionante. Y para gloria y honra de Dios, esa es mi ancla ahora. Mi ancla es Jeremías 50:17, y es porque no tengo mucho tiempo, pero no se imaginan las cosas tan parecidas que están ocurriendo como esa relación que ya se acabó en la relación de ahora. Y digo, wow, Señor, o sea, no me puede caber duda de que eso va a pasar. Pero lo que sí tal vez necesito entender en mi mente, en medio de mi poca racionalidad comparada a los planes del Señor, lo que sí necesito en mi mente y en mi corazón sea revelado para mis ojos y mis oídos, es el hecho de que es un plan de salvación, de que la redención de yo y mi casa es porque primero empieza conmigo y luego con mi casa, pero de que esa redención va a ser eterna y va a ser para proclamar el reino de Dios que se ha acercado a nosotros. Entonces justamente digamos que mi conclusión y mi invitación es pedirle al Señor revelación de su proceso, que ustedes se alineen a las profecías venideras, que no se conformen con lo básico, con un pródigo que vuelve a casa. No, esto va mucho más allá. Esto va a generaciones enteras, esto va a familias, compañeros. ¿Qué hubiera sido tal vez de mi proceso si esa mujer que se había convertido a Cristo, que no tenía ni idea tal vez que en algún momento nos pudiéramos cruzar, no me hubiera mandado un mensaje diciéndome Dios hace milagros y Dios restaura matrimonios? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, realmente la invitación es: pidamos revelación de Cristo, la plenitud de Cristo en nuestro proceso. Es decirle, sí, yo quiero colaborar, yo acepto esta invitación, y pues por ser uno solo, Él va a aceptar a toda la familia, somos una sola carne. Así que toda la gloria sea para Él. Habrá parte 2, por eso mi testimonio se llama Hay belleza en lo que no puedo entender, parte 1, pero sé que se cumplirá la otra parte de la promesa, que dice que muy pronto Él lo reconocerá como su Dios, y no solo Él, toda mi familia, y nosotros seremos su pueblo, para gloria de su nombre. Así que toda la gloria y la honra sean a Dios por este espacio, por este ministerio y por permitirme llegar hasta donde me ha traído. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias a todas.